está la vida. En tu palabra está el amor. En tu palabra estás tú, Dios Hijo Redentor. Hola, feliz domingo. Así se hace la procesión de la palabra de Dios en mi tierra. Hoy es el tercer domingo del tiempo ordinario y se celebra la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y el evangelio que nos es propuesto es el evangelio de Marcos, en el capítulo 1, los versículos 14 a 20. Jesús sale a predicar el evangelio y dice: convertíos y creed en el evangelio. Convertíos y creed en el evangelio. Cuando yo leí este versículo, me recordé de lo que San Pablo dice en Romanos 10, 14 al siguiente. Te leo. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo van a oír sin que se les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios. Convertíos y creed en el evangelio. La fe viene de la escucha de la palabra de Dios. Y dice San Jerónimo que ignorar las escrituras es ignorar a Dios. La palabra de Dios convierte y transforma el corazón. Por eso la necesidad de familiarizarse con la palabra de Dios, de escuchar más la palabra de Dios. Y por eso el Papa Francisco ha decretado un domingo, tercer domingo del tiempo ordinario, para que nos familiaricemos más con la palabra de Dios. Y hay necesidad de predicadores, necesidad de evangelizadores, como dice Jesús. Por eso en el evangelio de hoy, Él llama a Pedro y a Andrés. Eran pescadores, se dedicaban a sus actividades, pero Jesús les llama a dejar todo y dedicar enteramente su vida al anuncio del evangelio de Dios. Lo mismo con Santiago y su hermano Juan. Dice en el evangelio: dejaron a su padre Zebedeo en la barca y siguieron a Jesús. Jesús llama de forma radical a algunas personas a dejar todo y todos para dedicarse al anuncio de la palabra de Dios que da vida a los demás. Que da la vida a los demás. Y tú puedes decir: Dios no me llama a dejar todo para dedicarme a esto. No pasa nada. Pero Dios llama a cada uno donde Él está, ahí donde tú estés. En tu lugar de trabajo, o yo no sé, en la universidad, en la escuela, para que tú puedas ser palabra viva en tu ambiente. Que tu vida sea palabra de Dios. Que la escucha de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios, que la puedas asimilar y hacer la vida en tu vida. Y que los demás, viéndote vivir, puedan decir: ahí está la palabra que camina, ahí está la palabra andando. Dios sigue llamando, como te decía ya el domingo pasado, llama a las personas a dar toda la vida para el evangelio, como los misioneros, como nosotros, pero también te necesita, donde tú estés, que tu vida sea palabra de Dios. Así que familiaricémonos más con la palabra de Dios. Eso es el objetivo de este domingo. Que gustemos, que saboreemos como es dulce la palabra de Dios. Más dulce que la miel en mi paladar, dice un salmo, y me encanta la verdad. Pues nada, que tengas un feliz domingo y que tu vida sea palabra de Dios. Que puedas predicar el evangelio a los demás a través de tu vida. Dios te llama a esto. Cuídate mucho. Hasta luego.